Os saludo a todas y a todos, os doy las gracias por seguir mi canal y os informo. No solo, bueno, aquellos que no estéis suscritos os invito a hacerlo, también que le deis me gusta porque eso ayuda a que el algoritmo, digamos, reparta más el vídeo, la opinión y la información que voy a dar ahora. Vamos a ver. En Europa, la información sobre Europa y Unión Europea, porque sabéis que en toda Europa es más grande que lo que hay en la Unión Europea, hay países europeos que no están en la Unión Europea. Eh, por tanto, la Unión Europea, es muy opaca en sus noticias y las noticias que a nosotros se nos transmiten, además, sobre partidos políticos, movimientos políticos, situaciones políticas en diversos países, suele ser, por no decir falsa, diremos que terriblemente tendenciosa. O sea, la información española en España está controlada por una prensa, tanto en medios escritos como telemáticos, como televisiones, fundamentalmente de carácter neoliberal, globalista, y que sigue además el impulso, las órdenes de todo lo que significa la estructura OTAN y a su vez lo que significaría en unos casos posiciones cercanas a lo que son la Fundación Soros, la gente de Soros, Open Society, Partido Demócrata, Estados Unidos, y en otros casos pegada al trumpismo, lo que sería, digamos, los medios más hacia la centro derecha, derecha, extrema derecha. Por lo tanto, no tenemos información independiente. Y está produciéndose una crisis en la Unión Europea. Una crisis que está viniendo del este, fundamentalmente. Como sabéis, la Unión Europea celebró grandemente la derrota de Víctor Orbán. Yo tampoco ni me entristezco ni me alegro. Orbán ha sido sustituido por otro tipo de derechas. La única diferencia es que Orbán no era tan pro Unión Europea como este que ha salido ahora, pero de derechas era uno y de derechas es este. Por lo tanto, la izquierda, una izquierda sensata, una izquierda de clase, una izquierda del trabajo, no tiene nada que celebrar. Pero bueno, esa situación se ha dado. Pero, claro, resulta que en Bulgaria acababan de ganar las elecciones el candidato que los globalistas, la prensa neoliberal que nos informa, porque todas las cadenas, incluida la pública, están imbuidas de esta doctrina neoliberal, Soros, en el caso de Televisión Española, de la pública, y bueno, vamos allá. El candidato que gana en Bulgaria es el candidato que califican como prorruso, para entendernos, y euroescéptico, que además dicen que es de derechas, lo cual es mentira. Es de izquierdas o como poco de centroizquierda. Pero bueno, está ubicado a la izquierda de lo que nosotros aquí consideramos izquierda. Pero es que además otro personaje díscolo a Ursula von der Leyen, a la que pone en ridículo en bastantes ocasiones, y que es un tipo que también es de izquierdas, que es Robert Fico, el heroico presidente de Eslovaquia. Digo heroico porque sabéis que sufrió un atentado y estuvieron a punto de asesinarlo precisamente por ser leal a sus ideas, de persona de izquierdas y de persona que es terriblemente euroescéptico. Yo diría que está en la OTAN y en la Unión Europea porque no tiene más remedio por ahora, pero nada más.
que es Robert Fico, como decía, que pertenece al partido Smer de la socialdemocracia. El País decía que es un gobernante de extrema derecha. O sea, son mentirosos a rabiar. Y bueno, la SER y El País, tan mentirosos como La Razón o como El Mundo. O sea, mentirosos. Robert Fico es un tipo socialista. Y de extrema derecha será El País, que es neoliberal a tope. Y que es propiedad de capital extranjero norteamericano fundamentalmente. Por lo tanto, pero es que además ahora, en estos momentos, se está produciendo una crisis en Rumanía. El Partido Socialdemócrata de Rumanía se ha aliado a un partido soberanista, nacionalista, y han puesto una moción de censura que ha tirado al primer ministro rumano, que era liberal pro-europeo, liberal pro-Unión Europea. Y entonces están todos muy preocupados. La inestabilidad en Rumanía, sabéis que el candidato que iba a ganar las elecciones le acusaron de no sé qué, las elecciones presidenciales, le acusaron de no sé qué, lo tiraron, el Tribunal Supremo declaró ilícitas las elecciones, le prohibieron presentarse y ganó el candidato liberal que quería imponer la Unión Europea después de muchas presiones. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la Unión Europea es un instrumento democrático? No. La Unión Europea no es un instrumento democrático porque persigue a Robert Fico, quitó de en medio a un candidato que había ganado las elecciones presidenciales, la primera fase de las elecciones, era el candidato más votado en las elecciones presidenciales, que además era de izquierdas, diciendo que era de extrema derecha porque lo acusaban de prorruso, y interviene manipulando procesos electorales. También lo ha hecho en otros países que todavía no están en la Unión Europea, como es el caso de Moldavia, por ejemplo, aunque le ha salido mal. Entonces, a esto se le añade el papel de la mal llamada Internacional Socialista. La Internacional Socialista lo primero que hizo ya hace unos años fue expulsar al Partido Socialista que hay en Rusia, que se llama Rusia Justa, que es un partido que uno de sus fundadores es Gorbachov. Rusia Justa fue expulsada de la Internacional Socialista porque se posicionó con su patria, cuyo presidente electo es Putin, en el caso de la guerra de Ucrania, que es una guerra, podemos hablar de ella, ya hemos hablado muchas veces de ella, que es una guerra que Rusia, digamos, inicia porque va a entrar en la OTAN Ucrania, y eso es una cuestión vital de supervivencia para Rusia que tiene que impedir a toda costa. Hombre, imaginaros, por ejemplo, o recordar lo que pasó en Cuba cuando la Unión Soviética mandó misiles a Cuba. Que aquí estuvo a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial. Ahora ya estamos en ella, pero en ese momento estuvo a punto de estallar. Porque Estados Unidos no podía consentir que Cuba, que está a 100 kilómetros de su costa, pues hubiera misiles soviéticos. Bueno, pues Rusia ha hecho lo mismo. Entonces Rusia Justa, el Partido Socialista de Rusia, se ha expulsado de la Internacional Socialista. Posteriormente se expulsa a Robert Fico y al Smer, que también son socialdemócratas, acusándolos de prorrusos, y son expulsados. Es decir, la llamada Internacional Socialista en realidad es una internacional liberal. Es más, en muchos casos neoliberal. Neoliberal, insisto. Eso es como tenía que llamarse la Internacional Socialista. También podía llamarse la Internacional Liberal Progresista, por disimular, pero en realidad es la Internacional Neoliberal, que además expulsa y persigue a aquellos partidos socialistas, y ahora
¿Por qué digo esto? Porque ahora se está planteando la expulsión algunos están empezando a pedir ya la expulsión del Partido Socialdemócrata de Rumanía. Por lo mismo. Porque claro, el Partido Socialdemócrata de Rumanía y el partido que se ha aliado, que es un partido de carácter nacionalista, todos estos que dicen, en el caso de Orbán es verdad que era de extrema derecha, pero también han habido gobiernos de extrema derecha en Polonia y hay gobiernos de extrema derecha o muy de derecha también en países nórdicos. Y por supuesto todos los bálticos son de extrema derecha, digan que ellos dicen que son liberales, en realidad son de extrema derecha. Bueno, pues en medio de todo este batiburrillo, lo que os vengo a decir es que la Unión Europea y la Internacional Socialista intervienen en los países del este de Europa que están rebelándose poco a poco a la Unión Europea porque no tragan con muchas cosas y porque además no quieren ir a la guerra con Rusia, pues en defensa de su soberanía nacional están distanciándose de la Unión Europea. Y porque además la Unión Europea no resuelve los problemas de los pueblos de Europa. Al revés, los agrava. Y ahora en estos momentos que la Unión Europea dirigida por Alemania lo que está haciendo es prepararse para la guerra contra Rusia, Alemania va a incrementar su ejército, España ha incrementado el gasto militar terriblemente. Por lo tanto, España está teniendo una actitud también intervencionista, seguidista y belicista. Pero bueno, es la misma que tiene el PP, la misma que tiene Vox y es la misma que tienen los demás partidos. O sea, realmente aquí estamos en un partido único europeo y que no se engañen porque Vox, PP, PSOE defienden lo mismo. Y Sumar y los otros y Podemos no se esmarran. No quieren saber nada de el soberanismo ruso, ni el derecho a la soberanía de Rusia, ni quieren saber nada de un conflicto antiimperialista de una nación antiimperialista. Por lo tanto, la situación que tenemos es esa. ¿Por qué os digo todo esto? Hombre, pues porque tengáis también otro tipo de información, ¿no? Y porque tengáis también otro... Y podéis confrontar, podéis ver, podéis seguir, yo no digo que tenga, pero por lo menos trato de deciros que la Unión Europea cada vez está en más crisis y cada vez está siendo más criticada por sus ciudadanos. Y que la Unión Europea va a acabar rompiéndose, va a acabar desapareciendo, porque la Unión Europea en estos momentos solo tiene un objetivo, que es la guerra contra Rusia. Ese es el único objetivo político que tiene en estos momentos la Unión Europea. Y todos los demás son mentiras y zarandajas. Hundir la agricultura europea, desindustrializar Europa, que es lo que han hecho, es lo único que han hecho, y meternos de hoz y coz al servicio del imperio de Estados Unidos como tropas auxiliares del imperialismo. Y esa es la situación que tenemos. Muchas gracias por haberme escuchado.